continuación, tenemos la participación de catedráticos del Tecnológico de Monterrey, Campus Puebla, y para ello citamos a la señorita Maribel Flores Sánchez, Rosa Carmina Parada Aguilar, Patricia Reina Ontiveros, a Daniel Tapia Quintana y a Francisco Iracheta Hernández. Muchas gracias. Aprovecho la oportunidad para reiterar el acercamiento que tiene el PAPMUN con el INCO y poder nuevamente ratificar la posibilidad, si así lo ven las autoridades municipales, presidentes, autoridades que nos acompañan el día de hoy, para poder mantener ese vínculo que se manejó desde hace un momento. Estamos a sus órdenes. El PAPMUN tendrá oportunidad de hacerlo en el momento que ustedes lo soliciten. Muchas gracias. Si me permiten nuevamente, agradecemos la presencia de catedráticos del Tecnológico de Monterrey, Campus Puebla, la participación de los catedráticos Maribel Flores Sánchez, Rosa Carmina Parada Aguilar, Patricia Reina Ontiveros, Daniel Tapia Quintana, Francisco Iracheta Hernández. Muchas gracias. Bienvenidos. Bueno, muy buenas tardes. Gracias por acompañarnos en esta mesa, retos y perspectivas del acceso a la información pública. Vamos a iniciar nuestra presentación y comienzo leyendo la semblanza de nuestra primera ponente, la maestra Maribel Flores. Ella es maestra en gestión pública por la Universidad Complutense de Madrid. Es maestra en Administración de la Calidad en la Gestión Pública Local y licenciada en Ciencias Políticas y Administración Pública por la Ibero, con estudios en Relaciones Internacionales y Cooperación Internacional en la UAP, en Sustentabilidad por la Universidad de las Américas, UDLA, y en Evaluación de Proyectos en el Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, Banobras. Es especialista en Gestión Pública con 14 años de experiencia en los sectores público, privado y social, desarrollando liderazgo, cooperación, negociación y cambio en las organizaciones.
En México se ha desempeñado en el servicio público en los ámbitos municipal y estatal, como consultor externo en la Cancillería mexicana y en gobiernos locales. En el ámbito internacional ha fungido como consultor internacional para el Gobierno de España, en la Administración General del Estado y el Ayuntamiento de Madrid, y también en gobiernos locales en Estados Unidos. Es colaborador en el sector social como analista internacional en política y género para una organización de la sociedad civil española, y es procuradora de fondos para una fundación poblana que apoya la atención integral de adultos mayores en situación de calle. En su experiencia académica ha impartido cátedra en la Facultad de Ciencias Políticas de la Ibero, en el Colegio Libre de Hidalgo y en la Escuela de Negocios, Ciencias Sociales y Humanidades de TEC de Monterrey, de la cual es actualmente profesora de tiempo completo y líder académico del proyecto Reconstruyendo Ciudadanía. Le cedo la palabra a la maestra Flores. Adelante. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes a todos. Voy a parar un poquito porque si no, no voy a poder bien la presentación. Gracias por acompañarnos, por estar aquí en el TEC de Monterrey. En la primera participación, si me ayudan a ir pasando las diapositivas, gracias. Lo que voy a hablar básicamente es sobre participación ciudadana y el acceso a la información pública. La primera parte del panel, la siguiente por favor, lo que vamos a analizar de manera breve pues es básicamente los componentes esenciales de un sistema democrático, cómo es que la transparencia y el acceso a la información pública permiten una nueva forma de gobierno, una nueva forma de interacción entre gobernantes y gobernados, y un poco una reflexión respecto a estos derechos y esta forma de ejercerlos en nuestro contexto actual, con base en algunos ejemplos. Adelante. Bueno, la democracia obviamente tiene estos elementos centrales para poder denominarse como tal. La democracia se fundamenta, por supuesto, en la participación ciudadana. La democracia no la podemos entender si no existe la participación ciudadana, más allá de que tengamos gobiernos que sean transparentes, que nos faciliten el acceso a la información y, lo más importante, que nos rindan cuentas. En este contexto, nosotros analizamos la democracia como una forma de gobierno en la cual el ciudadano no únicamente va y vota y decide quién lo va a gobernar, sino el ciudadano también es activo porque participa activamente en la toma de decisiones. La siguiente, por favor. Entonces, la ciudadanía, desde esta perspectiva, la entendemos como un elemento clave en los sistemas democráticos, donde nosotros entendemos que la participación hace posible la democracia y la fortalece. La participación ciudadana también es un derecho, lo tenemos también que contemplar desde esta perspectiva, donde nosotros podemos realizar desde una perspectiva individual y colectiva lo que viene a ser nuestros propios fines individuales y colectivos. Entonces, desde este punto de vista, la participación en la democracia, la participación ciudadana se fundamenta como un valor esencial de toda sociedad democrática, porque es lo que la va a distinguir de cualquier otra forma de gobierno, donde los ciudadanos no únicamente participan en un ejercicio electoral, repito, sino sobre todo en la forma en la que se les gobierna. Entonces, desde este punto de vista, ¿cómo entra o cómo entendemos la transparencia y el acceso a la información pública? Desde esta perspectiva, en una democracia, los gobiernos deben ser abiertos a la inspección pública. Esto significa que pueden y deben explicar y justificar cómo es que toman y asumen las decisiones de gobierno. Esto significa la rendición de cuentas. Cómo se rinden cuentas, no solamente en la forma en la que se toman las decisiones, sino en cómo se gastan los recursos públicos. Desde el punto de vista ciudadano, el ciudadano debe estar atento a cómo los gobiernos gastan sus recursos, pero el gobierno también debe estar abierto a esto, a ser transparente, a explicar y justificar el por qué se toman ciertas decisiones, porque eso lo va a fortalecer y, algo muy importante en democracia, lo va a legitimar. No existe la legitimidad como tal si no hay una aceptación social que corresponda a ciertas decisiones con un cierto nivel de aprobación de gobierno. ¿Cómo los miden los ciudadanos a los gobiernos? Por ejemplo, en encuestas de opinión pública. ¿Qué tan satisfecho estás con tu gobierno? Y esto tiene que ver mucho con que hay un seguimiento y una atención en que estas formas de decidir el ejercicio del recurso público hacen sentido para la sociedad. Entonces, es una forma de medir, es un indicador del grado de satisfacción que tiene el ciudadano con sus gobiernos, corresponde en buena medida en cómo los gobiernos se gastan los recursos públicos, pero también cómo los ciudadanos, los gobernados, asumen esta acción de gobierno. Ahora, la anterior, por favor. Con la transparencia y el acceso a la información, los gobiernos nos deben informar cómo decidieron, cómo gastaron, qué fue lo que hicieron. Estas son las preguntas que los ciudadanos se plantean de una manera recurrente.
Esos planteamientos son los que deben quedar resueltos en un mecanismo de rendición de cuentas, porque el ciudadano va a evaluar. ¿Cuándo evalúa fundamentalmente a un gobierno un ciudadano? Fundamentalmente en un proceso electoral. Es el momento de la verdad. Es el momento de la verdad donde el ciudadano dice: ratifico y reitero que es la mejor decisión esta oferta política. ¿Por qué? Porque me rinde cuentas, es transparente, estoy conforme como gasta los recursos, estoy al pendiente de lo que hace, o todo lo contrario, y quiero algo diferente. Y se vota y opta por otra oferta política. ¿Por qué? Porque el no cumplimiento, el no resultado, la falta o la opacidad o la falta de transparentar el ejercicio de la acción pública es también un indicativo por el cual el ciudadano pues manifiesta de manera muy clara en un proceso electoral que no decide cierta oferta política, o lo contrario, que la apoya, ¿no? Por eso es importante que los gobiernos se conduzcan, se dirijan, se relacionen con los ciudadanos de una manera abierta, de una manera permanentemente expuesta al escrutinio de lo público. ¿Qué es lo público? Lo que a todos nos interesa. ¿Qué es lo público? Lo que a todos nos debe afectar. Entonces, no nada más es importante estar informados y preocupados por situaciones que nos afectan a todos en la generalidad, sino también estar ocupados, no solamente preocupados, sino ocupados en cómo contribuir a la solución de los problemas públicos. Adelante. En ese sentido, la transparencia es toda aquella información que por ley el gobierno debe colocar en la vitrina pública. Hoy por hoy, con los nuevos recursos tecnológicos, por ejemplo en el tema de los datos abiertos, vemos que el gobierno manifiesta, expone, publica la información que es de interés de nosotros. Por eso son datos abiertos. A través de recursos como internet y las nuevas tecnologías de información, los ciudadanos pueden consultar de manera permanente, por ejemplo, cuál es el ingreso salarial de los funcionarios públicos, cómo se organiza la administración pública, en qué se está gastando. Prácticamente la información que es de interés general, que es de interés público, a la cual tenemos derecho a acceder, eso lo van a ver también mis colegas en términos de derechos, tenemos derecho a acceder a esa información pública, y el gobierno tiene también la obligación de transparentar el ejercicio de la gestión y establecer políticas de transparencia, porque es la forma en la que nos van a comunicar aquello que es de interés y que es de atención de lo público. El acceso a la información es toda aquella información que debe solicitarse para obtenerse. El acceso a la información es un derecho que está garantizado en la Constitución y es un derecho que debe también respetarse y debe ejercerse desde el punto de vista ciudadano, pero también debe convertirse o debe ser una obligación de todo gobierno que se diga democrático. Adelante. Bueno, esto es muy breve porque únicamente voy a hacer mención a algunos ordenamientos jurídicos, como la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, donde nosotros vemos que la ley tiene como finalidad esto, la garantía al acceso a la información pública. La ley garantiza, debe garantizar el acceso de todos nosotros a acceder a la información pública. Existen los mecanismos legales, existe esa protección en la ley, donde también existe la identificación de cuáles son las instituciones que deben garantizarnos el acceso a la información. Por ejemplo, a nivel nacional, el INAI, antes denominado IFAI, Instituto Federal de Acceso a la Información Pública, pues es quien debe estar también encargado de poder facilitar al ciudadano, a toda persona, una guía en la cual se describa de manera simple, clara y sencilla cómo es o cuáles son los procedimientos que nos permiten acceder a la información. Aquí sí quiero hacer una acotación muy puntual, en el sentido de que aunque la ley nos garantice que tenemos un derecho, las instituciones, la ley lo establece, las instituciones lo deben garantizar, pero nosotros también debemos saber cómo ejercer el derecho, porque si tienes un derecho pero no sabes que lo tienes, ¿cómo lo ejerces? Ahí está el tema, ahí está verdaderamente el tema. Es increíble que una sociedad democrática, una sociedad que tengamos acceso tan amplio a la educación, tanto pública como privada, desconozcamos profundamente cómo ejercer los derechos tan elementales como esto. Tengo el derecho a saber cómo el gobierno gasta los recursos, pero el tema es, ¿sé cómo hacerlo? O sea, sé cómo preguntarlo, cómo acceder, cómo meterme, cómo preguntar, cómo ingresar el dato. Ese es el gran reto de las sociedades democráticas. ¿Por qué? Porque si nosotros tenemos un mínimo de información, debemos compartirlo. ¿Para qué? Para generar conocimiento. ¿Para qué generamos conocimiento? Para transformar la vida de las personas.
Ese es el punto. Desde el punto de vista del gobierno, desde el punto de vista de sociedad civil, donde estamos nosotros aquí parados, nuestra responsabilidad también es eso, compartir el conocimiento y poder abrirlo para que mayor número de personas tengan acceso a cierta información que es de nuestro interés y es obviamente nos afecta en general, porque es información pública. Tenemos que saber cómo poder complementar esa parte en la cual hay una gran cantidad de ciudadanos, de personas en este país que no tienen acceso a la información porque desconocen que tienen ese derecho. Adelante. La Comisión para Acceso a la Información Pública y Protección de Datos del Estado, la CAIP, bueno, obviamente también el artículo 29 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública Estatal, ya estamos hablando del ordenamiento jurídico estatal, debe promover entre las instituciones públicas y privadas y de educación superior en el Estado esta vinculación. Por eso es muy rico y muy pertinente que estemos hoy aquí y que podamos hacer este tipo de alianza y de diálogo en el cual nos fortalecemos mutuamente. La ley lo contempla, la comisión también está atenta y obviamente constantemente abierta al diálogo con nosotros y con otras instituciones para esto mismo que acabo de mencionar, para que podamos generar mayor conocimiento sobre cómo instruir, cómo facilitar el acceso a la información a través de procedimientos que ellos tienen muy claros y que nos pueden ayudar a nosotros a través de instituciones de educación, por ejemplo, el poder replicarlo, ¿no? Cómo podemos llegar a ciertos accesos a través de este fortalecimiento institucional. Adelante. Bueno, la participación, ya lo hemos comentado, es un derecho básico, nos ayuda a realizar de forma individual y colectiva nuestros fines propios, nos permite también incidir en la vida política. ¿Por qué es importante la participación? Porque si no hay participación, ¿cómo podemos fortalecer la democracia? No es posible. Se necesita de la participación ciudadana para tener mejores gobiernos. ¿Cómo vamos a tener mejores gobiernos? A través de la participación ciudadana. Es muy importante trabajar desde ese punto de vista, pero para ello se necesita tener información. Sin información no hay conocimiento. Si no hay conocimiento, no puede haber acción pública. ¿Cómo se accede a eso? Obviamente ejerciendo plenamente nuestros derechos. Ahorita hicimos una breve revisión sobre el marco jurídico federal, estatal y cómo lo podemos aterrizar. Bueno, hoy estamos haciendo un ejercicio que nos permite facilitar esta posibilidad y nos facilita también la gobernabilidad democrática, porque somos todos copartícipes en un contexto democrático de la responsabilidad ciudadana. Adelante. Bueno, me voy a ir más rápido para que también ya mis compañeros puedan interactuar. Realmente lo importante que quiero comentar aquí, adelante, es cómo podríamos transitar en un contexto democrático de la participación política en un proceso electoral a realmente la revisión constante en un proceso, en una gestión pública, en un proceso de gestión pública. Es decir, el ciudadano debe estar atento en quiénes son sus gobernantes, porque en un proceso electoral estamos en una campaña, estamos atentos a la oferta política y tomamos una decisión y votamos. Tenemos que transitar una participación mucho más activa, sobre todo en la función de gobierno, porque los gobiernos no pueden hacerlo todos solos, necesitan de los actores sociales para que también puedan ustedes promover y realmente implementar políticas públicas. Necesitan de la participación ciudadana, pero ¿cómo participa el ciudadano si no tiene información? Si el ciudadano no sabe lo que estamos haciendo, si el ciudadano no está enterado, si el ciudadano no propone, si el ciudadano no tampoco se comunica. Necesitamos interactuar y esto se da a partir de esta información pública. Por eso es tan importante la transparencia, y la rendición de cuentas nos va a permitir también tener mejores gobiernos y nos va a permitir también informar de una manera más concreta sobre la acción pública. Entonces necesitamos obviamente este conocimiento para poder transitar y realmente hacer una participación efectiva en la democracia. Bueno, en México tenemos aquí un punto que es importante resaltar: la participación y la incidencia en lo público. Lo público ya dijimos que es todo aquello que nos interesa en términos generales. En el discurso, nosotros como mexicanos, hay varias encuestas y estudios de opinión pública definen el perfil del ciudadano mexicano. En el discurso, todos tenemos la voluntad de involucrarnos en los asuntos generales, en los asuntos públicos, pero en la realidad, porque en el discurso, las encuestas nos dicen sí, yo participo activamente, sí, yo estoy enterado, sí, yo sé, sí, etcétera, pero en la práctica tenemos muy bajos niveles de participación. Si tenemos un alto porcentaje de ciudadanos que no votan en una elección,
Eso es muy correspondiente al porcentaje de ciudadanos que vamos a tener que participan realmente en la toma de decisiones, ¿no? Por ejemplo, en presupuestos participativos o en otros mecanismos de participación ciudadana. Si el ciudadano no va y participa ni siquiera en la elección, hay pocas probabilidades de que ese ciudadano vaya y vote en un presupuesto participativo, en un consejo ciudadano o realmente se involucre. ¿Qué tiene que hacer el ciudadano? Ser mucho más activo. Uno, para elegir a sus gobernantes, y dos, para realmente tomar decisiones de gobierno en conjunto con la sociedad, con el gobierno. Entonces, adelante. Bueno, me sigo. Ok. Bueno, ya para concretar en esta parte como reflexión final, para los jóvenes universitarios nos hemos planteado algunas interrogantes que constantemente estamos tratando de trabajar con ellos. Esto gira en torno a este planteamiento. ¿Qué tan fácil o difícil es informarnos, conocer los asuntos públicos y tratar de incidir en políticas públicas? Cuando ellos, por ejemplo, acceden a un portal de internet, que hoy por hoy hay que también contextualizarlo, es el recurso que más consultan los jóvenes. Los jóvenes constantemente están enterados de lo que pasa en la vida pública a través de internet y a través de redes sociales. Entonces son los mecanismos que se tienen que ir mejorando y se tienen que ir ampliando para poder acceder a un mayor número de usuarios, porque es una forma también de informar, de acceder a la información pública. ¿Y qué tenemos que hacer? Mejorar los mecanismos de acceso a la información, que la mayoría o todos los ciudadanos tuviéramos la capacidad de saber cómo acceder a la información pública sería lo ideal, pero tenemos mucho que trabajar, tenemos grandes desafíos en ese sentido. Otro planteamiento finalmente sería si existe ese mecanismo sencillo, claro y conocido por la mayoría, que tenemos el derecho a la información. La realidad es que tenemos que aperturarlo. Entonces, parte de nuestra responsabilidad, nosotros como sociedad civil, como universitarios, como universidad, sería trabajar en facilitar el acceso a la información pública, apoyar el trabajo que, por ejemplo, en el caso de Puebla está haciendo Ablacaip y otras instituciones que, junto con la sociedad civil organizada, podemos fortalecer para que todos como ciudadanos podamos acceder y exigir una mejor rendición de cuentas de los gobiernos. Y los gobiernos también, por el otro lado, pueden tener una retroalimentación con la sociedad civil en el sentido de cómo ampliar y mejorar esos mecanismos de acceso a la información para que transparente la acción y podamos realmente implementar políticas públicas. Pues eso sería todo por mi parte. Agradezco mucho su atención y les doy la palabra a la a la maestra Camila. Muchas gracias, maestra Flores. Vamos a continuar con nuestra siguiente ponente y al final daremos un espacio para las preguntas. Nuestra siguiente ponente es la maestra Rosa Carmino Parada Aguilar. Ella es licenciada en Derecho, maestra en Derecho Constitucional y actualmente es candidata a doctora en Derechos Humanos por la Universidad Nacional a Distancia de Madrid, España. Tiene diversas publicaciones en material educativo de derechos humanos. Es articulista en publicaciones de la UAP y de la Universidad de Tlaxcala. Es titular del programa de la Mujer y la Niñez de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla. De 1997 a 2002. Trabajó también en el Instituto Poblano de la Mujer dentro de la Dirección de Vinculación Social y Planeación del año 2002 al 2003. Es maestra de cátedra de la Escuela de Derecho y Diplomacia de nuestra casa de estudios desde 2007. Y lo que enseña es teoría del derecho, teoría política del Estado, derecho constitucional, derechos fundamentales y derechos humanos. También es maestra de teoría de los derechos humanos y teoría del derecho en la Universidad Iberoamericana a partir del 2015. Le cedo la palabra a la maestra. Gracias, maestra. Bueno. Hola, buenas tardes. Trataré de ser breve igual para que pueda participar Pati. Nos interesan las preguntas que quieran formularnos. A mí me toca hablar de la siguiente presentación. ¿Ya? Bueno, lo que yo les quiero platicar es la libertad de expresión y qué tiene que ver con el acceso a la información pública. Bueno, como ya lo comentaba Maribel, en un grupo social es básico que la gente esté informada. La libertad de expresión como derecho está consagrada en el texto constitucional. La versión clásica del derecho a la libertad de expresión, como nos las han estado enseñando, ustedes se los explicaron, por los que estudiamos derecho, era que tú te podías expresar. Entonces, ¿cuál era la función del Estado en esta visión clásica del derecho a la libertad de expresión? Es que él tenía que vigilar que no intervinieran en el ejercicio de esa libertad. Esta función clásica de la libertad de expresión ha sido más que superada, y lo que yo les quiero platicar ahora es esa versión democrática de la libertad de expresión que tiene que ver mucho con el trabajo que ustedes realizan en la comisión en sus respectivos municipios, ¿no?
La que sigue, por favor. Aquí cito algunos documentos internacionales que hablan de la libertad de expresión. Tenemos la Declaración de Derechos del Hombre y Ciudadano francesa, la Universal de Derechos Humanos y la Convención Americana de los Derechos Humanos. Bueno, vienen algunos artículos, si ustedes tienen tiempo en algún momento, los pueden checar, pero en general hablan de la versión de la libertad de expresión como ese acceso que tú tienes de manifestar lo que sientes, lo que piensas y lo que opinas. La que sigue, por favor. El modelo democrático del que les vengo a platicar brevemente ahorita lo trabaja de manera diferente. El Estado no solamente tiene que vigilar que tú puedas expresarte, sino tiene que ser un actor de incidir de manera directa en que no solo tengas la posibilidad, sino que tengas la oportunidad de hacerlo. ¿Cómo? Trabaja el derecho a la libertad de expresión en función de no verlo desde la perspectiva individual, de que yo puedo hablar, sino lo colectiviza. El derecho a la libertad de la expresión es trascendental cuando el grupo lo hace suyo y quiere manifestar lo que siente. Interviene en los procesos de deliberación, porque es básico que, por ejemplo, la gente sepa datos sobre la gestión pública de un gobierno, porque es la única manera en la cual va a poder expresar lo que opina, va a poder criticar, analizar, si está de acuerdo en que se gaste, por ejemplo. A mí me llama mucho la atención aquí en Puebla, ¿no? Que en cada época navideña, la experiencia aquí es que los camellones los llenan de flores de Nochebuena. No sé si lo han visto. ¿La gente opina sobre eso? No sé, la verdad es que no sé. Pero sería interesante, por ejemplo, que en este proceso de deliberación se le preguntara, ¿no? Oye, ¿prefieres que llenen los camellones de flores de Nochebuena o eso se invierte en alguna otra necesidad pública? Bueno, por eso es básico esa libertad de expresión desde la perspectiva del modelo democrático, ¿no? Así entonces el papel del Estado es fomentar y proteger esta libertad, no solamente viendo que te puedas expresar, sino que tengas la información necesaria para expresarte. ¿De qué sirve que la Constitución, en el texto constitucional, está establecido que puedes expresarte si no sabes acerca de qué te puedes expresar? ¿Qué puedes criticar? ¿Qué puedes cuestionar? ¿Qué puedes decir? Aquí hay una necesidad mayor que poner los camellones llenos de flores de Nochebuena, ¿no? Por ejemplo. La que sigue, por favor. La libertad de expresión, entonces, vemos que es una piedra angular en el ejercicio de los derechos humanos, porque hace que las personas sean autónomas para formar parte de la gestión pública y de la vida pública, ¿no? Genera la tolerancia y la pluralidad, porque le da oportunidad a todos los grupos y sectores sociales que tienen acceso a esa información a esgrimir su opinión, a decir si están de acuerdo o no. También establece la igualdad del ejercicio de oportunidades. Esto ya lo comenté, la libertad de expresión. A ver, ahora quiero tocar un punto importante desde la perspectiva democrática de la libertad de expresión. Como ya lo comentaba Maribel, lo que hace el ejercicio de esta libertad de expresión es legitimar el actuar de las autoridades. ¿Por qué las autoridades no quieren a veces transparentar el uso de los recursos públicos? Si lo que va a gestionar esa transparencia es que se legitime sus acciones. Entonces, el punto central de la libertad de expresión desde el aspecto democrático es el cambio de la acción que realiza el Estado. No sé si lo quiero transmitir. Antes solo vigilaba, ahora no. Ahora vigila, promueve, genera el respeto y establece mecanismos para que ese ejercicio de la libertad de expresión sea puntual, no solamente de un grupo de personas privilegiadas, sino lo abre al resto de la población. Combate la corrupción así, y la desviación de recursos públicos, la impunidad y el abuso de poder. Si se está transparentando en qué se está gastando la libertad de expresión, entonces se convierte en un reclamo por parte del grupo respecto a que no está de acuerdo en función de lo que se está realizando ese gasto público, por poner un ejemplo. La que sigue, por favor. La que sigue. La función del Estado entonces en este punto es centrarse en plantear mecanismos que respeten, protejan, garanticen y promuevan la libertad de expresión. Son 4 las funciones centrales que debe de realizar el Estado en esta perspectiva diferente de la libertad de expresión. Primero, tiene que respetar. Cualquiera puede tener acceso a la información, estamos en su libertad de expresión. Luego debe de proteger. Que vayas y preguntes no te tiene que generar ningún miedo respecto a lo que estás preguntando. Tiene que garantizar, tiene que haber ciertos medios que de verdad hagan que se te brinde esa información que estás solicitando, y tiene que promover igualmente que la gente conozca de estos aspectos para que se acerque, por ejemplo, a la institución de su naturaleza.
Cuando yo tenga la oportunidad de dar talleres de derechos humanos a la población abierta, no a los estudiantes de universidad, que de alguna manera tienen cierto nivel de información, sino por ejemplo cuando va uno a los grupos de las juntas auxiliares, aquí en el estado, no lejos, aquí en la capital, no saben que existe la CAI, por ejemplo. Y entonces uno les dice, oye, tú puedes ir y pedir información respecto del actuar de las autoridades. ¿A poco se puede? ¿Sí tengo derecho a eso? Sí, claro, no solamente mi derecho es que yo me expresé, no, tú puedes preguntar, que te digan en cuánto gastaron, por qué gastaron y cómo se invirtieron los recursos públicos. A eso se refiere la promoción de la institución. La que sigue, por favor. La función del Estado, entonces, esto ya venía, la que sigue. La que sigue, por favor. Si se dan estos requisitos mínimos de poder pedir información, legitimar la actuación de la autoridad, lo que va a pasar entonces es que va a haber un pleno ejercicio de estos derechos de expresión. Miren, el día de ayer la Comisión Interamericana de Derechos Humanos rindió un informe sobre la situación de los derechos en México. ¿Ustedes sabían que la Comisión rendía ese informe? No, el grueso de la población no lo sabe. Y no quiero decirles cómo nos pusieron. El presidente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, previendo la reacción del gobierno mexicano, dijo que bueno, que sea el informe y que esperara que las autoridades mexicanas estuvieran a la altura del informe. ¿Ustedes creen que estuvieron a la altura o no? No. Lo desestimaron, dijeron que no era cierto. Que no era cierto porque la comisión había estado poco tiempo, porque solo había visitado 6 estados de la República para hacer un informe, y tercero, porque no habían tomado en cuenta los avances que se tenían en reformas democráticas y protección de derechos humanos. No estuvimos a la altura, según el presidente de la Comisión Interamericana. ¿Por qué les comento esto? Porque saben una de las principales, bueno, nos critican en cosas, ¿no? Tortura, violación de derechos, pero un punto central para el ejercicio de los derechos es la impunidad. ¿Qué es la impunidad? El mexicano piensa que las autoridades en México tienen impunidad. ¿Por qué? Porque pueden hacer lo que quieran, no hay rendición de cuentas, no hay legitimación de las acciones que se toman. Y bueno, el informe tiene 272 hojas, si tienen tiempo, la verdad es valioso echarle un ojo porque trabaja varios rubros de derechos humanos. Pero ¿por qué traigo a colación la impunidad? Porque la forma en que la impunidad se puede terminar en un estado como el mexicano, ¿cuál sería? El transparentar las acciones de gobierno. Y ahí ustedes tienen un papel trascendental, porque ustedes son los que tienen la bandera de poder exigirle a las autoridades que digan en qué, cómo, y cuándo y por qué están gastando recursos públicos. Y ese es el ejercicio democrático de la libertad de expresión. Es fundamental entonces el trabajo que ustedes desarrollan para que la autoridad legitime uno y la gente pueda participar en esta deliberación pública de la toma de decisiones. A la persona no le preguntan, y no estoy pensando en la persona en lo individual, sino en lo colectivo. ¿Cuáles son sus necesidades básicas, por ejemplo? No existe esta deliberación pública porque a lo mejor, no sé qué razones habrá, se considera que no tienen información, estudios suficientes, pero uno finalmente al ejercitar ese poder como ciudadano, ¿tiene derecho a opinar o no? Sí, claro, nadie lo cuestiona, está reconocido en la Constitución. Una de las recomendaciones de la Comisión Interamericana es que existe una brecha terrible, un espacio gigantesco entre el marco jurídico que existe para el respeto de los derechos humanos y la realidad práctica que se vive en México. Las leyes no están mal, están bien elaboradas. El problema es ese paso entre texto legal a la práctica. ¿Quién puede cambiar y hacer menor esa brecha? Pues ustedes, como funcionarios, nosotros como ciudadanos, cuestionando de manera puntual, no teniendo miedo. Por ejemplo, ese es otro de los puntos que maneja el informe. La gente tiene miedo. ¿Por qué? Porque la amenaza no solamente viene del delincuente, sino también ¿de quién? Pues de las autoridades, ¿no? En algunos casos. Entonces el informe es valioso, toca muchas aristas de la problemática. Yo los cito en este momento porque los llamo a la reflexión respecto de cuál es el papel que ustedes desempeñan en este ejercicio efectivo de la libertad de expresión, no vista solamente con que puedo decir lo que quiera sin que el Estado intervenga,
sino vista desde la versión democrática de que tengo que trabajar y el Estado tiene la obligación de intervenir, promover, proteger, que yo pueda ejercitar esa libertad de expresión, terminar con la impunidad que nos está matando como Estado de Derecho. ¿Cuál es la herramienta? Pues lo que ustedes hacen. Ese trabajo básico de transparentar el ejercicio en la gestión pública, que además es un derecho fundamental que está consagrado en la Constitución. Y ojo, de acuerdo al artículo 1 constitucional y el principio pro persona, cualquier autoridad de cualquier nivel tiene la obligación de promover en cualquier momento el ejercicio de los derechos fundamentales. Entonces, ¿tienen que brindar la información o no? ¿Sí? A partir de lo que dice la Constitución. Esa sería mi aportación final, ver la libertad de expresión no solamente como hablar y decir lo que uno piensa, sino ver esa transformación, ¿no? Ese trabajo conjunto que tiene que haber entre el Estado y la ciudadanía, como lo menciona Maribel. Muchas gracias. Muchas gracias, maestra Carmina. Ahora terminamos nuestro panel con la presentación de la doctora Patricia Reina. Ella es doctora en Desarrollo Económico y Sectorial Estratégico, maestra en Derecho Fiscal y Empresarial y en Derecho Constitucional y Amparo. Es especialista en el estudio de normas oficiales mexicanas. Ha sido consultor y representante legal de diversas instituciones de crédito, así como persona autorizada por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social para la evaluación de la conformidad. Ha sido representante legal de esta casa de estudios de Campus Puebla, también catedrática en Derecho en diversas instituciones públicas y privadas de educación superior. Es consultora de ONG Migrantes en Estados Unidos, abogada litigante y profesora investigadora del Departamento de Derecho, también de nuestra casa de estudios. Adelante, doctora, por favor. Gracias, buenas tardes a todos. Mi presentación es la que sigue. Normalmente siempre preparo una presentación y nunca la respeto, ahora la voy a respetar menos. ¿Por qué? Porque cuando me dijeron aquí, me dijeron quién era mi auditorio, la verdad me causó mucha satisfacción poder hablar con aquellas personas que están a cargo del nivel, del menor nivel de nuestra organización política, social y económica. Decía el doctor Gonzalo Aguirre Beltrán, uno de nuestros antropólogos más famosos a lo largo de la historia, que los calpulis eran las células de organización social que más nos acercaban al federalismo que nosotros hemos ostentado en toda nuestra vida de México independiente. Es decir, los calpulis fueron el paso que transitó a la figura durante la colonia del ayuntamiento, ¿verdad? Y hoy los municipios. Somos pues los municipios esta base tan importante de nuestra organización política, de nuestra organización económica y de nuestra organización social. Desde la academia, nosotros aquí podemos hablarles de todo el fundamento del derecho a la información pública, podemos hablarles del acceso a la información pública, de la transparencia, pero lo que ustedes saben, lo que ustedes viven en el municipio es lo más importante. México es uno de los países con más sobreproducción legislativa, es decir, como lo acaba de decir hace un momento la maestra Carmina, las leyes está bien, queremos resolver los problemas con leyes, es decir, hace falta, tenemos que transparentar los recursos públicos y entonces hacemos una ley, tenemos que ser menos corruptos y entonces hacemos una ley y un sistema, y creemos que con eso ya solucionamos el problema. Esto no es así. Empezamos a resolver el problema, pero la resolución de los problemas que nos aquejan está en nosotros y está principalmente en los municipios. Ustedes son las personas que más cerca están del pueblo. Ustedes son las personas que ven de manera mucho más certera nuestras necesidades en el campo, nuestras necesidades en todos los rubros menores pues de las actividades económicas. Ustedes son las personas que ven más de cerca estos problemas. Entonces, en verdad es un honor hablar con ustedes. El acceso a la información pública y la transparencia de ninguna manera es un mecanismo para que se solucione la rendición de cuentas en nuestro país,
muchas veces a través de los medios masivos de comunicación y a través de todas las redes sociales, ahora ya nos enteramos de más cosas que hace unas décadas no nos enterábamos, ¿verdad? Pero eso es todavía aún más triste, porque entonces ahora este elemento constitutivo llamado pueblo, ¿verdad?, sabemos qué está pasando y sin embargo están en muchas ocasiones atados de las manos para poder hacer algo, ¿verdad? El hecho de saber la rendición de cuentas en sí, por sí misma, no soluciona ningún problema. La rendición de cuentas tiene que fructificar en acciones de participación ciudadana a partir precisamente del eslabón mínimo y de gestión política, que son precisamente los municipios. La rendición de cuentas tiene que ir acompañada de participación ciudadana. El acceso a la información pública no ha generado, y esto lo dicen los indicadores y las estadísticas, no ha generado de ninguna manera un índice de percepción menor de corrupción en el pueblo. Es más, lo aumenta, ¿verdad? Porque entre más sabemos, pues resulta que nos damos cuenta que nuestra corrupción va en aumento. Y entonces algo está pasando y algo muy grave. Entonces, ustedes que están en la gestión municipal, ustedes que están mucho más cerca de la gente, es importante, acuérdense que el artículo 115 de nuestra Constitución reza que entre el municipio y el Estado no habrá ninguna autoridad. También nuestro artículo 40 reza que somos una república representativa, democrática y federal. Eso suena precioso, pero la verdad es que no somos democráticos. La verdad es que tampoco somos federalistas, tampoco hemos vivido el federalismo como otros países. Tampoco este asunto de la transparencia apenas lo estamos adoptando y nos falta un buen camino por recorrer. Pero el asunto del federalismo sí es importante. El asunto del federalismo, el rasgo más importante de ese federalismo son ustedes. Entonces, para que nos constituyamos realmente como un país democrático, por supuesto que el acceso a la información pública es muy importante, es uno de los principales rasgos de todo Estado de Derecho. Pero no nada más por saber, o sea, no nada más por saber que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos nos ha dicho que de plano no pasamos la prueba en derechos humanos, ¿verdad?, que no somos un Estado que garantiza los derechos humanos bajo ninguna circunstancia. Eso no nos convierte en más democráticos, ¿o sí? ¿Verdad que no? No nos convierte tampoco en más republicanos, por eso. La transparencia de los datos electorales que nosotros conocemos mucho después de las elecciones, ya en datos reales, ¿verdad? Eso es acceso a la información pública y eso es transparencia. Sin embargo, a toro pasado ya nada podemos arreglar. Entonces, la acción municipal es importante porque de ahí deriva el rasgo federal. La acción municipal es importante porque también es nuestra base republicana, también es la base de nuestra democracia. Entonces, esta plática yo quiero invitarlos a que sean ustedes, a través de el acercamiento de gobierno con gobernados, es decir, de ustedes con la gente de sus municipios, para que creen estos canales de acceso a la participación ciudadana. Porque ya vimos, y yo ahorita se los puedo volver a repetir, el artículo 6º, el artículo 8º, el artículo 116, ¿verdad?, el artículo 7º, la ley federal a la transparencia, el instituto. Vaya, en cuanto a la academia, en cuanto al deber ser, ya está el asunto, pero no está en la realidad. Ustedes, desde sus municipios, pueden crear verdaderos accesos a la participación ciudadana. Una de las fuentes más importantes del derecho, para llegar a esto, una de las fuentes más importantes es los usos y las costumbres, ¿verdad? Entonces, si nosotros desde nuestra gestión pública creamos ese acercamiento con nuestros gobernados, empezaremos a crear esa participación ciudadana
tan deseable para que nuestro Estado realmente se consolide como un Estado democrático y un Estado garantista, un Estado que respete los derechos humanos. Un Estado no solo que los enuncie y que por el simple hecho de enunciarlos ya hayamos cumplido. Uno de los principales, digamos, de las principales problemáticas después de de lograr la independencia de México, ¿verdad?, fue que de alguna manera en la Constitución de 1824 hicimos un catálogo de derechos humanos, ¿verdad? Y después los pensadores liberales en México dijeron, bueno, ya están ahí los derechos humanos, ya tenemos un catálogo de derechos humanos, pero de eso a que podamos cumplirlos hay un abismo de diferencia, ¿verdad? Pasaron muchos años para que Manuel Crescencio Rejón y Mariano Otero instituyeran el juicio de amparo en nuestro país, que es un elemento importantísimo para medianamente el cumplimiento de los derechos humanos. Pero mediante el juicio de amparo apenas si aquellos que accionan accionan jurisdiccionalmente sus derechos subjetivos logran algún beneficio, pero son los mínimos. El derecho a la salud, el derecho a la educación, el derecho al agua, el derecho al medio ambiente, siguen sin estar garantizados, ¿verdad? No hablemos ya de violencia, no hablemos de índices de corrupción, porque bueno, todos lo sabemos. Yo desde aquí, desde esta postura de la cátedra, es padre hablar de artículos y de leyes, todo eso, pero eso no es una realidad. Eso no es una realidad. Entonces, dije que no iba a respetar efectivamente la que sigue, perdón, no la respeté, pero bueno, la que sigue. Mi invitación es, ustedes desde el nivel más cercano a la sociedad, ustedes pueden crear esos canales de participación ciudadana que no han sido creados en nuestro país. Han sido creadas las leyes, pero no han sido creados estos mecanismos de participación por razones históricas que no es pertinente hablar en este momento, pero que estamos ya como listos para empezar a hacerlas. Si ustedes crean esos canales de participación, si ustedes crean con el acceso a la información pública, es decir, informan a sus gobernados y aparte crean esa participación, entonces estaremos un poquito tratando de pasar del otro lado del río, que eso es lo que podemos ser un poquito más democráticos, que esa es la finalidad de todos estos cambios desde nuestra Constitución y que derivan en cambios en las leyes federales y secundarias. Sí, muchas gracias. Muchas gracias a nuestras tres ponentes y abrimos una breve sesión para preguntas y respuestas. Si alguien del público quisiera preguntar algo a nuestras ponentes, adelante por favor. A ver. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Ashanti, vengo del municipio de Huauchinango, Puebla. Compartirles un poco la experiencia de transparencia, ¿no? Un municipio que por ley es sujeto obligado de los 15 del estado de Puebla y que más allá de agosto de 2014 se crea por primera vez una unidad de transparencia. Comenzamos, bueno, yo inicié en una calificación de 0.08, ahorita tenemos 74 puntos. Pero mi pregunta, o más bien mi comentario, es acerca de la corresponsabilidad del ciudadano, del estudiante, de esta persona de interés público que le debe de interesar el actuar de su gobernante. Entonces, mi comentario y mi pregunta, y me gustaría que expusieran en este aspecto su punto de vista de cuál debería de ser el actuar como ciudadano acerca de la transparencia, porque como unidad pues es un trabajo bastante difícil, y más en un municipio de la Sierra Norte, ¿no?, donde hay prioridades como agua potable, como pavimentación, antes que la transparencia, ¿no? Entonces mi comentario va más enfocado a esa parte, ¿no? ¿Cuál es el actuar de un ciudadano de la Sierra Norte, de un municipio
en el que debe de ser o debe de interesarse por el actuar del gobernante para de alguna manera verse beneficiado. Gracias. Bueno, me parece muy pertinente el planteamiento porque creo que también hay que comentar un poco lo que nosotros también estamos promoviendo para que eso sea posible. Tú no puedes generar participación, no puede haber tal si no hay interés. En una sociedad profundamente apática, desinteresada y desinformada, desde luego, ¿qué tienes como consecuencia? Una baja participación, tanto política como ciudadana. Entonces, ¿qué es lo que estamos tratando de promover? Aquí en el TEC lo que estamos haciendo ahorita es un proyecto que ya tenemos un par de años que lo iniciamos, se llama Reconstruyendo Ciudadanía. Reconstruyendo Ciudadanía es un proyecto de concientización y participación ciudadana. No vas a transitar a la participación si primero no hay conciencia. ¿Cómo entras a esa conciencia? ¿Cómo entras a esa internacionalización? Hacer internalizar realmente algo que tiene que ver con ¿por qué me debo de preocupar y de ocupar en algo que a mí me afecta pero que nos afecta a todos? ¿Por qué? Porque si no hago nada yo, el gobierno no lo puede hacer solo, también necesita de los ciudadanos, necesita que el ciudadano interactúe. ¿Y cómo va a interactuar sin conocimiento? ¿Cómo va a interactuar si, como decía la maestra Carmina, ni siquiera sabe lo que está haciendo el gobierno con sus recursos? Es obligación de los gobiernos informar qué se hace con el recurso público, porque la transparencia, ¿hasta dónde debe llegar? Hasta el último peso, centavo y céntimo que gasta el gobierno. Hasta lo último tiene que llegar el mecanismo de transparencia. La transparencia es la forma también en la que nosotros interactuamos como ciudadanos con los gobiernos. ¿Y qué tratamos de hacer con ese tipo de proyectos? Generar conciencia en los jóvenes. Estamos formando profesionistas, pero queremos profesionistas que también sean buenos ciudadanos, que tengan verdaderamente la conciencia de por qué es importante participar, pero ante todo, por qué es importante informarse. Nosotros hicimos, bueno, este proyecto tiene un banco de proyectos, ¿no? Tiene varios proyectos que diseñaron los propios estudiantes. Un ejemplo muy sencillo, en un municipio de Puebla hicimos un proyecto que era un proyecto de alfabetización digital. ¿Qué queremos hacer? Reducir la brecha. Nuestros jóvenes nacieron pues con la pantalla táctil, ¿no? Entonces tocan la pantalla y todo se abre el botón. Nosotros nacimos con el botón de darle la vuelta a la perilla, el teléfono, el disco, etcétera. Tecnológicamente tenemos una brecha muy grande, tecnológica. Entonces hay muchos adultos que no tienen ese acceso, no tienen la forma de acceder a la tecnología porque también los tienes que acercar. ¿Qué hicieron? Se dieron cuenta que estaba pasando algo. Resulta que en un municipio, en un municipio X, las papelerías estaban vendiendo a 60 pesos la CURP. Te saco la CURP, no te preocupes, yo te ayudo. Son 60 pesos, la CURP no cuesta. Entonces, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando? Que uno, por falta de información, falta de conocimiento, falta de acceso a lo más mínimo, la ciudadanía está siendo también expuesta a ese tipo de abusos. Que si no abusa de ella el gobierno, también lo está haciendo el propio ciudadano, no estamos abusando entre nosotros. ¿Qué tenemos que hacer? Ayudarnos mutuamente. ¿Qué hicieron los chicos? Hicieron un taller, hicieron talleres, dieron clases durante todo el semestre y ayudaron a adultos de esa comunidad, de esa localidad, a capacitarse. Yo te ayudo a abrir una cuenta de correo electrónico, yo te ayudo a que accedas a gobierno, y de hecho en esa misma nos hizo favor también la CAIP de asistir para decirles cómo puedes acceder a información pública, cómo puedes preguntar algo, te lo vamos a enseñar, pero primero tienes que saber cómo ocupar internet. De hecho les enseñaron hasta aprender la computadora, cómo prendes la computadora, cómo te metes al navegador, cómo entras a una página de internet, cómo accedes a la información, lo mínimo indispensable. La sociedad de hoy no podemos estar lejanos de la tecnología, tengamos la edad que tengamos, tenemos esa necesidad. Y por el otro lado, no todos tenemos, porque no todos, no somos nativos digitales, no nacimos con nosotros, no nos queda otra más que aprender. A nosotros nos toca como maestros, nos ponen un Blackboard, bueno pues infórmate. ¿Cómo vas a hacer para hacer ya el pizarrón de plumón y el GIS? Ya no, tenemos que tener otros recursos, porque si no, no les llegamos a los jóvenes. ¿Cómo generas participación? Primero con conciencia y luego ya se da la otra parte, si no, no va a existir. Y creo yo que en cualquier ámbito, en ese sentido, sobre todo en los más desprotegidos, tenemos que fomentar esa unión y esa cohesión social. No hay manera si no lo hacemos entre todos. Pero, repito, si no empezamos por la conciencia, la participación no se va a dar. Yo solo comentaría algo. La gente se interesa cuando le afectan sus necesidades básicas. No sé, se me ocurre, tuve la oportunidad de trabajar en derechos humanos muchos años.
Entonces íbamos a dar pláticas de derechos humanos, nos tocó desde que nos apedrearon la camioneta, ¿okay? Es difícil ir a hablarle a la gente y decirle que puede cambiar, ¿no?, su realidad. Si lo ligan con una necesidad y ese grupo de personas en tu municipio ve que tienen no cubierta de manera correcta una necesidad, ¿por qué? Pero ese es trabajo de ustedes, comunidad, y decirles, oye, ¿quieres saber cuánto gastaron en tal cosa? Y ligarlo con la satisfacción de la necesidad, como necesidad de grupo, es generar este interés. Porque bueno, está padre lo que plantea Maribel respecto a la tecnología, pero ya aterrizada con las personas de la Sierra Negra, por ejemplo, o de Huachinango, es un poco más complicado si no se liga con necesidades y con el impacto real del cambio de su situación. ¿De qué me va a servir que yo vaya y te pregunte, comunidad, en qué gastó el presidente municipal? ¿Me va a servir de algo? Sí, te va a servir porque vas a poder luego cuestionarlo y decirle, oye, ¿por qué en lugar de comprar, se me ocurre lo de las Nochebuenas de Puebla, pero no sé qué hagan en Huachinango así? ¿Por qué en lugar de gastar cada Navidad que se mueren en marzo, no gastas en tal cosa que me puede servir para satisfacer una necesidad concreta? Pero para eso necesitas ir primero y preguntar en qué se gastó o quién tomó la decisión de comprar las flores. Por poner un ejemplo práctico, se tiene que ligar con una necesidad del grupo de tu municipio para generar esa conciencia y que bueno, que se vea que impacta, que sí sirve de algo, que yo me tome la molestia, el tiempo de ir y preguntar a la comunidad, por ejemplo, ejercitando este derecho. Se me hace, bueno, una idea práctica que se pudiera implementar. ¿Alguien más tendría alguna pregunta? Bueno, sí. Bueno, no sé si escuchan. Buenas tardes a todos y gracias por su paciencia. Bueno, mi observación va junto con lo que se ha dicho. Creo que para cumplir los objetivos de informar y tanto el ciudadano poder pedir sus resultados y darlos, hay algo que veo y a lo mejor muchos quizás lo sientan en sus lugares de trabajo, que a lo mejor nos faltan ciertas guías como para sintetizar y automatizar más la entrega de resultados. Muchas cosas todavía se pueden decir que a pesar de los avances tecnológicos, los avances en los manejos de bases de datos, los avances en el manejo de paquetería, funciones y muchas aplicaciones que ayudan a sintetizar y a base de una forma más integral de tener la información más concentrada, más distribuida, en otra forma extraerla y en unos pocos segundos o minutos o horas entregar resultados automáticamente. Quizás falta una planeación tanto de lo que se maneja parte del sistema ahora gubernamental de información contable, quizás que integre nuevos campos para que día a día se vayan informando, vayan almacenándose datos. Entre los que veo un problema es, por ejemplo, una forma de llenado de los SFDIs. Se me hace absurdo tener que capturar uno por uno un dato que aproximadamente lleva entre más de 20 a 25 caracteres y resulta difícil capturarlos. Se pueden capturar a través de un código de QR, pero bueno, eso no basta y eso es solo un ejemplo. Creo que se tiene que revisar a fondo todo ese gran trabajo que puede significar capturarlo, pero hay que verlo más desde el punto de vista de sistematizarlo, integrarlo y además que la gente esté en un aspecto de voluntad de aprender y otros de evaluar si lo que se pide es factible hacerlo y estar al corriente día a día. Una forma de mi observación, mi punto de vista, es que no se menosprecie, pero sí que se vea una forma de que los avances tecnológicos sean alcanzables e integrados para los requerimientos y no solamente que se tenga que trabajar días y horas, sino que integrarlos y dar resultados en minutos o horas, como ya es un avance de informática moderna, y no tener que hacer como rutinas de captura o de procesos rutinarios y engorrosos que se podían llevar años, más bien llevaron años de evolución, pero desarrollar quizás una rutina, a lo mejor muchos no lo supieron, pero en los años 70, 80 o 60 no había bases de datos, incluso crear una sola rutina podía pensarse que podía llevarse horas y semanas de crear algo similar a lo que ahora con una sola dominio se puede hacer en pocos minutos. Bueno, espero que no los haya aburrido con mi punto de vista, pero bueno, toco un punto extra. Muchas gracias. ¿Alguien más quisiera preguntar algo? Bueno,
bien, pues les agradecemos muchísimo su asistencia. Muchas gracias a nuestros ponentes y con esto cerramos esta mesa. Muchísimas gracias y buenas tardes. Pues muchísimas gracias, no me queda más que agradecerles a todo y cada una de las autoridades municipales a este taller de capacitación y transparencia de rendición de cuentas, Plan de Trabajo 2016. Si me permiten un solo punto de manera muy breve, tenemos aquí afuera algunos pendientes en relación a la entrega de reconocimientos 2016 en relación a las unidades administrativas de acceso a la información de los siguientes municipios. Si me permiten, voy a darle lectura a los municipios para no hacerlos demorar más tiempo. Tenemos el municipio de Acajete, Acateno, Acatlán, Acatzingo, Ahuehuetitla, Aljujuca, Amozoc, Aquixtla, Atempan, Atlixco, Atzitzintla, Axutla, Calpan, Caltepec, Cañada Morelos, Cachuhuacan, Chalchicomula de Sesma. Perdón, hago un paréntesis. Muchísimas gracias a nuestros ponentes. Perdón, les agradezco mucho. Lo hice en el afán de poder tener oportunidad de poder irles dando de alguna manera sentido y dirección a los que pues todavía aquí tenemos presentes. Muchísimas gracias, muy amables. Gracias por su atención. Continuamos con... Gracias. Gracias. Gracias.